hace mucho mejor. ¿Para qué sirve la terminal? Todo lo que estoy diciendo ahí es que tienen poco overhead. Vos tenés la terminal abierta y lo ejecutás. Eso sucede porque no tienen un aspecto gráfico, son líneas de comando. Es eso y nada más, eso es lo que uno hace. No se llega a ver, y también pensaba en mostrarlo en tiempo real cómo funcionaban, pero no vale la pena porque son muy poco visuales a la hora de verlos. Sí te sirven para encontrar cosas que uno ya sabe que necesita que sucedan. Uno puede abrir un archivo de log y buscar si aparece determinada palabra, o si un IP en particular tuvo determinado error, o si hay una respuesta que una API me está dando. También lo pueden loguear, se pueden crear logs infinitamente grandes y parsearlo de una manera muy rápida para verlo. El punto es ese, son muy rápidas. Ejemplos con curl. Curl viene por CURL. Me aclararon que tenía que decir que curl era por el rulito del puerco araña y también me pidieron que no lo cantase. Pero funciona, lo que te permite hablar es hablar directamente con APIs, hablar con cualquier tipo de servidor, FTP, HTTP, HTTPS. La lista es más larga que interesante, se puede buscar en la ayuda y hasta donde sé es todo. Y si no es todo, en 3 días pasa a hacerlo. Ese es un ejemplo que lo que hace es descarga el archivo HTTPS de imágenes con remote name y te lo guarda. También se puede pedir que solamente te tire un header, que te diga si te redirige y te avise. Las opciones son muchísimas y es muy interesante porque tiene un montón de opciones que te permiten ajustarlo específicamente para lo que uno quiera. Por ejemplo, armar un archivito de configuración y golpear una API con un documento en particular. Cuando uno empieza a golpear, a hacerle queries a una API, específicamente podés hacerlo con un control muy fino de qué datos le estás dando. Obviamente, volviendo a Postman, en Postman se puede hacer mejor y se puede hacer mucho general. Si necesitas hacerlo una sola vez o si necesitas hacerlo una y otra vez para ver si determinado formato de fecha está siendo usado, esto es mucho más cómodo, es mucho más rápido. Ejemplos con grep. Grep es uno de los que más uso cuando lo necesito, sobre todo cuando estoy trabajando con archivos de log. Y es muy divertido usarlo. Son pequeños acertijos que uno tiene que encontrar, son juegos de ingenio. Lo que hace es busca una cadena de texto, dentro de otra cadena de texto te imprime el resultado. Obviamente se puede configurar para que haga distintas cosas. Utiliza expresiones regulares, entonces las expresiones regulares ahorran horas de tu vida, te permite buscar palabras que sucedan en un renglón y te imprimen ese renglón. Te permiten buscar oraciones que no empiecen con mayúscula o si hay dos espacios juntos descartando si hay un HTML tag en el medio. Entonces te dan un poder muy importante que se soluciona con muy poco. En particular ahí estoy buscando una fecha adentro de datos de usuario. Te dice, mira, apareció en todas estas, en todos estos renglones. También podés buscar una string adentro de un directorio y te dice, mira, me apareció en todos estos archivos o no me apareció en estos otros. Y eso es muy práctico cuando uno dice, che, tengo este error, ¿qué sucedió? Entonces podés buscar qué sucedió, cuándo se dio una situación que uno estaba buscando, mirar 2 arriba y 2 abajo. Se puede abrir con TXT, son archivos de TXT, es muy fácil de abrirlo. Si el archivo de TXT pesa 5 megas, ya empieza a complicarse. Si pesa 20 megas un archivo de TXT puede ser problema. Te lo hace instantáneamente, es apretar Enter y sale. Muy cómodo. Ejemplos con sed. Sed viene por Stream Editor. Es importante que es stream de torrente y no de string, porque lo que te permite hacer es, a medida que va entrando texto, te lo agarra, te lo procesa y te lo devuelve o te lo imprime o te lo manda a un archivo como uno quiera hacerlo. Eso es muy cómodo porque no necesitas que termine de hacerlo, no es un editor que vos lo abrís, sino que te lo va haciendo.
te lo va procesando, editando. Se pueden cambiar los Simpsons. Esas son actualizaciones, te sirve, por ejemplo, si alguien te pide que un formato de número en un CSV no tenga un punto, sino que tenga una coma. Eso me pasó y fue un sí, no puede tener una coma específicamente porque un CSV tiene comas adentro. Te puedo poner o comillas o te puedo reemplazar las comas por punto y coma. Es muy interesante ese tipo de cosas que lo solucionás con un comando, lo solucionás como quieras. Y en particular hay muchas herramientas que lo hacen. Esto te lo hacen en 3 patadas y no necesitas abrirlo. JQ. JQ lo menciono nada más porque nos salvó, nos arregló muchas veces últimamente. Es una especie de parser de JSONs. Por ejemplo, tiene un comando que vos le das un JSON y te arma el árbol de los distintos elementos. Eso es muy cómodo para ver qué estructura tiene sin tener que abrirlo. No va a servir, o sea, si uno tiene un JSON chico de menos de una página, ya está, lo abrís y lo lees. Si tenés un JSON con 10.000 objetos, lo podés encontrar y podés avanzar y podés buscar uno en particular o hacer una selección al azar para ver de qué está lleno o ir procesándolo. Además te lo muestra indentado y con colorcitos, es hermoso. Es muy cómodo y esto es en la línea de comando. Otros comandos y recursos. La forma general de encontrarlos a todos es poniendo el nombre del programa y _help. Con eso te va a dar una ayuda. O man, nombre del programa, man viene por manual, hay que hacerlo. Todo esto, como digo, en Bash ya se va a explicar, que es cómo funciona obtener la ayuda. La forma general de todos los programas, que es básicamente una mentira, pero porque no hay una forma general, pasa por poner el nombre del programa, un guión, las opciones y después con qué archivos trabaja, con qué archivos trabajar. Por ejemplo, tomar un PDF y transformarlo a TXT y después editarlo. ¿Cómo usarlos en general? MacOS y Linux lo traen preinstalado. A fines prácticos se puede asumir que Mac es Linux del lado de la terminal. Permiten ejecutar estos ejemplos y mucho más. Si en Windows no viene instalado, porque tengo entendido que hay una... se puede dar con el botón secundario y abajo de PowerShell te puede aparecer la opción de ejecutar una bash de Linux. Creo que la manera más fácil es abrir el Git for Windows y aprovechar que tiene bash y aprovechar también las bondades que tiene Git, que asumo que más de uno por lo menos conoce o escuchó hablar. Ejemplo. Bien, empiezo a explicarles. Esto se pone muy ñoño y muy tierno y después muy ñoño y después muy nerd. Tengo 37 años, tengo una novia a quien quiero mucho y eventualmente empezamos a hablar de qué nombres le pondríamos a nuestros hijos. Hipotéticos, todavía no sucedió nada. Espera. Encontramos que en Registro Civil Online de Córdoba hay un listado de todos los nombres permitidos. Esos son los nombres que uno le puede poner a una persona sin tener que hacer trámites ni ir a renegar con un juez de paz ni nada. Esos son todos los nombres. Eso se puede descargar con curl. Entonces, con el comando que aparece arriba, se mete y descarga listado de nombres permitidos.pdf. Entonces vos en el directorio en el que lo ejecutes te va a descargar un PDF. Después se puede hacer PDF to text, que básicamente te toma un PDF y te lo traduce a TXT. Si hay un PDF que sea demasiado complicado, que tiene tablas, sonaron, van a tener que hacerlo. De todas maneras, si los errores son consistentes, con sed se pueden arreglar bastante. Es muy lindo hacerlo y hay veces que en 3 líneas lo arreglaste. Bien, luego sort unique. Sort te lo ordena, unique es que se queda con una copia de cada uno, listado.txt. Entonces, el PDF de tu TXT te lo toma,
Eso no me hubiese funcionado porque no le dije que tenía que usar listado de nombres permitidos, así que tendría que ser el listado de nombres permitidos.txt que me creó en el archivo que está arriba. Y de ahí me queda una lista ordenada de los nombres que puedan tener mis hijos, todos. Pero es importante, yo me llamo Pablo Aparicio Bernard, mi segundo nombre es Aparicio, que no es lo importante, lo lindo es que mis iniciales son PAB, incidental, o sea, Pablo Aparicio Bernard, incidentalmente empieza como Pablo. Está buenísimo, en el primario la pasé muy bien por eso. Entonces, bueno, ahí hago un grep context, le pido que me muestre arriba y abajo para ver si había otros nombres y los había descargado bien. Entonces empezamos a hablar con mi novia sobre cómo hacer para que los nombres de nuestros posibles hijos tuviesen una letra, un segundo nombre tal vez, y luego mi apellido y su apellido, o al revés. Entonces ahí, utilizando la expresión regular, se fija donde dice egrep, piquito, que una vez que empiezan a usar expresiones regulares es cuando empieza el carácter, cuando empieza el renglón, una carácter cualquiera, luego opcionalmente un carácter o no, y luego LO. Eso era para ver lo mío. En el último renglón dice que tenga que haber un carácter cualquiera, luego un opcional y luego que siga con BA o AB. Ese BA o AB es por Bernard, mi apellido, Albanés el de ella, o al revés. Entonces de ahí conseguimos una lista bastante corta y bastante interesante sobre la lista de nombres que son perfectamente válidos, que no tengo que ir a sobornar a ningún juez de paz para ponerle, que empiece con un nombre y que luego tenga nuestros apellidos como iniciales. Eso sería, si no me acuerdo, de los más aceptables estaban Sebastián, porque sería Sebastián Ernesto Bernard Albanese, o Sabrina, que era también Sabrina Ana Bernard Albanese, Albanese Bernard, o había otros, Albanela Albanese, que sería una crueldad ponerle. Hay muchos otros, y con esto nos permitió reducir mucho una lista que sería bastante más larga hacerlo. Bien, antes de eso, quiero decirles que este tipo de situaciones, este tipo de herramientas, es algo que va a seguir, te permiten ahorrarte son días, son horas que uno se ahorra de renegar, y que son el tipo de herramientas que perduran en el tiempo. Estos se estaban usando, salvo curl, se estaban usando en los 70, en los 80, cuando se estaban usando. Son herramientas muy chiquitas, son herramientas muy variables, se pueden usar para un montón de cosas. Son herramientas muy eficientes porque no tienen overhead prácticamente. Uno le aprieta Enter y directamente ya ves el resultado. Y son herramientas que van a seguir usándose. Sí se pone de moda usar distintos programas para analizar archivos. Puede ser que empiecen a usarse o no, pero estos los van a seguir usando. Porque estos están en la línea de comando, no necesitan tanta interacción por parte de los programadores, y una vez que uno los aprende a usar, ya te quedan. Y lo importante, cuando uno está usando este tipo de herramientas, no es que sea el mejor, porque, por ejemplo, no mencioné AWK, que sé que es muy bueno, pero yo no lo sé, y porque yo me las puedo arreglar con las otras. Cuando uno ya tiene las herramientas que sabe, que conoce y que quiere, y lo podés solucionar, con un one-liner, con un comando de una sola línea, puedes resolver un problema que ya lo conocías de una manera instantánea. Y eso es mucho más importante que hacerlo de la manera óptima, si lo vas a hacer una sola vez. Y me parece que eso es algo que vale la pena compartir y algo que nos va a servir a todos para, sinceramente, no tener que renegar más cuando uno se encuentra con un problema nuevo. Bien, ahí sí, puede ser que tal. Muchas gracias.